Bienvenidos al práctico número 5. Hoy abordaremos el tema estimación de interacción genotipo-ambiente y estabilidad mediante distintas metodologías. A lo largo de los diferentes prácticos, hemos avanzado y profundizado en las etapas del plan de mejora genética. Hoy haremos énfasis en la etapa de evaluación. La misma es necesaria para la posterior inscripción de los cultivares para su comercialización. Entonces, nos preguntemos, ¿qué utilidad como profesional en los diferentes roles, mejorador, asesor técnico o productor, tiene la determinación de la interacción genotipo-ambiente y estabilidad de los cultivares? Al final del práctico deberán responder a la misma. ¿Qué es la interacción genotipo-ambiente? Es uno de los componentes de la varianza fenotípica, que lo podemos definir como el cambio en la respuesta o el comportamiento de los genotipos a los diferentes ambientes de evaluación a los que los someto. Cuando seleccionamos un carácter, lo podemos hacer por el fenotipo o en base a su progenie. Esto depende de la heredabilidad del carácter. Observando la fórmula de heredabilidad, vemos que la varianza fenotípica y por lo tanto también la interacción genotipo-ambiente es inversamente proporcional a la misma, reduciendo la asociación entre los valores genotípicos y fenotípicos, es decir, disminuyendo la eficiencia de selección. Y aquí radica entonces la importancia de estimar el componente de interacción genotipo-ambiente. Cuando analizamos gráficamente la interacción genotipo-ambiente, vemos que existen dos posibilidades. En la figura 1 podemos observar que no existe interacción genotipo-ambiente, porque al evaluar los genotipos 1 y 2, en los diferentes ambientes, los mismos se comportan desde el punto de vista del rendimiento de igual manera, a diferencia de la figura 2, en donde la respuesta es diferente al modificar el ambiente. Este tipo de interacción corresponde al caso más extremo, la interacción cualitativa, que conduce a un cambio de ranking de los cultivares, evidenciando la ausencia de estabilidad del carácter en cuestión. Cuando analizamos la interacción, es importante considerar 1. La existencia significativa de la interacción, 2. Identificar los ambientes más favorables para los cultivares y 3. Analizar la estabilidad fenotípica de ese cultivar. A continuación vamos a profundizar cada uno de estos aspectos. Entonces, ¿cómo determinamos la existencia de la interacción genotipo-ambiente? ¿Recuerdan? Exacto, a través de los ensayos comparativos de rendimiento que constan de un número reducido de genotipos y varios cultivares comerciales usados como testigos en los distintos ambientes. Esto me va a permitir obtener la información necesaria para realizar una ANAVA. En nuestro ejemplo, vemos que se evaluaron 11 genotipos durante 3 años. En el cuadro vemos que según el p-valor existen diferencias entre los genotipos, entre los años y además al considerar una interacción genotipo-ambiente, observamos que su p-valor es inferior a 0,01, entonces en este caso la interacción es significativa. Lo que no podemos determinar con el ANAVA es cuál cultivar es mejor y si ese cultivar es el mejor en todos los años evaluados. Para ello necesitaría realizar comparaciones de medias con test de Fisher o algún otro test. En este ejemplo utilizamos el test de Fisher. Como se puede observar, el genotipo EG806 es el de mayor rendimiento y se diferencia significativamente del resto de los cultivares. Si analizamos los diferentes ambientes con el test de Fisher, vemos que los 3 años fueron diferentes, siendo el 2007
el más favorable y de mayor rendimiento promedio. A su vez, si grafico el comportamiento del rendimiento de los diferentes genotipos en los distintos ambientes, o en este caso años, podemos indirectamente evaluar su estabilidad. El segundo aspecto a considerar en el análisis de la interacción es la identificación de ambientes más favorables. En la figura podemos observar un ambiente de selección. Este compete al mejorador y debe tener la capacidad de discriminar los genotipos de la población bajo mejora. Además, debe ser pronosticador del comportamiento de los genotipos en el ambiente de producción, es decir, el lugar a donde se va a difundir comercialmente los cultivares. Cuando la interacción genotipo-ambiente es limitada o despreciable, se puede identificar megaambientes, es decir, áreas de cultivo de una especie que muestra condiciones ambientales homogéneas y que causan que ciertos genotipos se desempeñen similarmente. ¿Cómo puedo identificar entonces esos megaambientes? A través de análisis de componentes principales, análisis cluster y biplot, que junto con AMI son herramientas estadísticas que permiten observar de manera muy gráfica la interacción genotipo-ambiente y estabilidad de los cultivares. Finalmente, cuando analizamos la interacción genotipo-ambiente, es importante considerar el análisis de estabilidad fenotípica, es decir, las fluctuaciones en la expresión del fenotipo mientras el genotipo permanece estable. Cuando la interacción es de importancia práctica, la misma se puede o maximizar para el desarrollo de cultivares específicamente adaptados, o por el contrario puedo minimizar su efecto para la obtención de cultivares de adaptación general. Concluyendo, la interacción es un fenómeno común que afecta tanto al mejorador, al técnico como al productor. Por ello es importante estimarla y entender sus efectos. Retomando lo visto en el práctico anterior, en las etapas tempranas, la genética cuantitativa nos permite conocer o estimar los componentes de varianza de mi población, entre ellas la interacción genotipo-ambiente, para poder calcular la heredabilidad de los caracteres y en función de ella determinar el mejor método de selección. Sin embargo, el conocimiento de la interacción genotipo-ambiente en las etapas más avanzadas me permite, a través de los ensayos comparativos de rendimiento, identificar los genotipos superiores y estables. Actualmente las empresas que realizan mejoramiento tienden a reducir la precisión de los ensayos en localidades individuales, pero incrementar el número de ambientes y repeticiones, disminuyendo el error experimental y aumentando de esta manera la eficiencia de selección. Todo esto permite la mejor elección de un cultivar, tanto por su rendimiento como por su estabilidad. Para finalizar este práctico, los invitamos a ver un segundo video de los métodos de estimación de estabilidad y ampliar los contenidos de la clase a través del compendio teórico de la asignatura y fuentes bibliográficas recomendadas, como también a realizar las actividades prácticas. Muchas gracias.